Capítulo 8. Neurosis obsesivo-compulsiva. Concepto. La neurosis obsesivo-compulsiva, a la que, en forma más abreviada, se suele denominar simplemente neurosis obsesiva, se caracteriza por la presencia de ideas, sentimientos e impulsos no deseados por el sujeto y que, pese a los esfuerzos de éste, se imponen de manera intrusiva en su mente, acompañándose de desagrado y ansiedad. Estos fenómenos psíquicos dan lugar en ocasiones a determinados actos, igualmente no deseados por el enfermo, que reciben el nombre de actos compulsivos. Es propio de este tipo de neurosis el hecho de que el enfermo reconoce estas ideas e impulsos intrusivos como patológicos, los experimenta como ajenos a su personalidad e intenta luchar inútilmente contra ellos. Los esfuerzos por desembarazarse de los pensamientos indeseados y por resistirse a los impulsos contrarios a la voluntad del sujeto aumentan la ansiedad y el malestar que experimenta éste. Los síntomas de la neurosis obsesiva suelen desarrollarse sobre un tipo especial de estructura caracterológica que da lugar a la denominada personalidad obsesiva o anancástica. Los síntomas obsesivos se presentan en diversos trastornos psíquicos, especialmente al comienzo de la esquizofrenia juvenil o como forma residual de esta, en la neurosis fóbica, en la neurosis de ansiedad y en determinados síndromes psiquiátricos producidos por lesiones cerebrales. Sin embargo, hablamos de neurosis obsesivo-compulsiva cuando las obsesiones y las compulsiones constituyen el núcleo central de la enfermedad. Clínica. La clínica de esta neurosis viene esencialmente definida por la presencia de obsesiones y compulsiones. 1. Obsesiones. Una obsesión puede ser definida como un pensamiento, idea, recuerdo, etc., no deseado por el sujeto y que se introduce imperativamente en la conciencia de éste. Altamente cargada de inconsciente significado emocional, la obsesión persiste pese a los esfuerzos del enfermo por apartarla de sí. Los pensamientos obsesivos pueden consistir en dudas, temores, cavilaciones, prohibiciones, etc. La persona afectada no posee un control sobre estos pensamientos, aun cuando, dado que los siente como molestos, perturbadores o repugnantes, trata inútilmente de apartarlos de su mente. Debemos considerar tres principales tipos de obsesiones. A. Obsesiones ideativas. Se trata de fenómenos obsesivos de tipo esencialmente intelectual. Consisten, por tanto, en ideas. Estas ideas pueden referirse a personas, cosas, símbolos, conceptos pseudofilosóficos, dudas interminables, escrúpulos religiosos o morales, etc. Aun cuando los contenidos ideativos pueden ser, por tanto, muy numerosos, esquemáticamente cabe distinguir las siguientes variedades: obsesiones metafísicas, obsesiones nosofóbicas, escrúpulos obsesivos y dudas obsesivas. En las obsesiones metafísicas, el sujeto se plantea cuestiones de apariencia filosófica, religiosa y trascendente, atormentándose de continuo con la búsqueda de respuesta a preguntas tales como: ¿por qué existo? ¿Por qué hay mal en el mundo? ¿Por qué hay dos sexos y no tres? ¿Por qué el hombre posee cuatro extremidades? Etc. Debe advertirse que no se trata de un verdadero interés científico, antropológico o filosófico el que impulsa a proponerse tales interrogantes, sino que, por el contrario, los enfermos se sienten atormentados por estos pensamientos, sin ninguna atracción real por tales problemas, y luchan desesperadamente para desembarazarse de tales cavilaciones. Tampoco realizan ningún verdadero trabajo intelectual para alcanzar una solución a estas preguntas, sino que se limitan a una inacabable y agotadora rumiación en el vacío. Las obsesiones nosofóbicas parten del temor a contraer enfermedades diversas, obligando al sujeto a realizar una serie de maniobras más o menos absurdas pero siempre desproporcionadas y sin adecuada relación con el peligro real, para evitar el contacto con los posibles gérmenes infectantes, personas portadoras del mal temido, etc. En los escrúpulos obsesivos, religiosos o morales, el enfermo se siente culpable de haber cometido algún pecado o falta. Atormentado por tales sentimientos de culpabilidad, que casi siempre se refieren a hechos nimios e intrascendentes, rehace una y otra vez en su mente los sucesos pasados, para convencerse, sin conseguirlo, de si hubo o no culpa en su comportamiento. En otras ocasiones, los sentimientos de culpa tienen un carácter completamente absurdo e ilógico,
a la vez que se hallan encuadrados en un pensamiento de tipo mágico. Así, por ejemplo, el enfermo se siente causante de la muerte de un amigo por haber hablado mal de él en alguna ocasión o se considera responsable de futuras desgracias familiares si pisa las rayas de las baldosas al andar por las aceras de la calle, o si no cuenta los postes de la electricidad que encuentra a su paso, etc. Las dudas obsesivas son en algunos casos tan importantes que antiguamente se llamó a esta enfermedad, la locura de la duda. El sujeto duda de todo, hasta el punto de que se ve obligado a reflexionar incansablemente sobre si debe seguir tal o cual tipo de conducta en cada momento determinado de su vida, sopesando exhaustivamente las ventajas e inconvenientes de cada forma de comportamiento, sin que llegue nunca a sentirse seguro de la decisión que ha de tomar. En los casos graves, el paciente llega a quedar completamente paralizado por una rumia inacabable en relación con cualquier acto de su vida. El sentimiento de duda puede relacionarse también con los actos ya realizados, de manera que el sujeto duda de si, por ejemplo, ha apagado o no la luz antes de marchar del piso o ha cerrado o no la espita del gas antes de acostarse, o de si en una carta ha escrito correctamente las señas del destinatario, etc., viéndose obligado a comprobar una y otra vez si la luz está apagada, la espita del gas cerrada y las señas correctamente anotadas. Como en el caso de los escrúpulos, el enfermo se da cuenta de lo absurdo de sus dudas y lo innecesario de tales comprobaciones, pero no puede expulsar a las unas de su mente ni dejar de llevar a cabo las otras, puesto que, cuando intenta prescindir de tales comprobaciones, se siente invadido por una ansiedad intensa de la que únicamente puede escapar acudiendo a estas maniobras de aseguramiento. B. Obsesiones fóbicas. Las obsesiones fóbicas constituyen el origen de una intensa ansiedad. Se distinguen de las fobias simples en que lo temido en estas es una situación objetiva exterior que debe evitarse a todo trance. En la obsesión fóbica, en cambio, lo temido no es la situación real, sino el pensamiento de esta situación o determinado estímulo. Prácticamente, todas las fobias pueden convertirse en obsesiones cuando los mecanismos de defensa se muestran insuficientes. C. Obsesiones impulsivas o fobias de impulsión. Frecuentemente constituyen un síntoma de transición entre la neurosis fóbica y la neurosis obsesiva. La obsesión impulsiva consiste siempre en el temor a realizar un acto agresivo, en el sentido amplio de la palabra, por acción u omisión, verbal o físico, ya sea contra sí mismo, ya sea contra los demás, dañar de alguna forma a otros, matar a los padres o a los hijos, tocar o comer cosas repugnantes, mantener relaciones sexuales incestuosas, insultar a una persona por la que se siente respeto, blasfemar, arrojarse por la ventana, etc. El sujeto experimenta estas obsesiones impulsivas como ajenas al resto de su personalidad, sintiéndose extrañado y aterrorizado de que tales impulsos puedan presentarse en él. En realidad, expresan, en forma relativamente poco transformada, las pulsiones sádicas infantiles contra las que se ha empleado el mecanismo de defensa denominado aislamiento, a través del cual un impulso queda separado de su afecto, que permanece inconsciente y disociado del conjunto de la personalidad. El paso al acto, especialmente por lo que se refiere a impulsos de consecuencias graves, no llega casi nunca a realizarse. 2. Compulsiones. Una compulsión es un impulso intrusivo, repetitivo e indeseado que mueve al sujeto a realizar un acto o serie de actos cuya finalidad es la de conjurar la ansiedad producida por las obsesiones ideativas, fóbicas e impulsivas. En párrafos anteriores, al hablar de las dudas y escrúpulos obsesivos, ya me he referido a estos comportamientos compulsivos, que frecuentemente alcanzan las formas de verdaderos ceremoniales mágicos. Si el enfermo intenta resistirse a la realización de dichos actos, la ansiedad aumenta hasta límites intolerables. Las compulsiones se manifiestan a menudo como exageraciones o caricaturas de un comportamiento habitual, lavados repetidos de las manos, ropas o utensilios, verificación meticulosa y exagerada de si las puertas, llaves del alumbrado, espitas del gas, etc., están debidamente cerradas, comprobación inacabable de si las ropas se hallan bien ordenadas en el armario, o las cosas adecuadamente dispuestas en la mesa del escritorio, etc. El comportamiento compulsivo se encuentra íntimamente relacionado con lo que se denomina sentimiento de incompletud,
que puede resumirse diciendo que el enfermo experimenta el sentimiento de que las cosas que ejecuta no han quedado totalmente realizadas, viéndose obligado a repetir una y otra vez el mismo acto. Por ejemplo, una mujer puede pasar horas lavando los platos diariamente, siempre poseída por el sentimiento de que los platos no están aún limpios, y lo mismo puede ocurrir con el lavado de las manos o de la ropa. En ocasiones, incluso un acto tan simple como dejar un utensilio encima de la mesa es repetido durante largo rato, dado que el enfermo experimenta el sentimiento angustioso de que el utensilio no ha sido adecuadamente colocado y debe depositarlo de nuevo innumerables veces. Algunos enfermos experimentan este sentimiento al afeitarse, llegando a causarse serias lesiones en el rostro por su persistencia en el rasurado. Todos estos actos compulsivos adoptan la forma de verdaderos rituales de tipo automático, coercitivos, rigurosos y rígidos. En los casos graves, los enfermos, totalmente incapacitados para la vida social, laboral y familiar, pasan todas las horas del día entregados a dichos actos compulsivos que no pueden abandonar bajo ningún concepto, por más que ellos mismos tengan conciencia de lo irracional y morboso de un comportamiento que constituye para ellos una verdadera prisión sin rejas. En estos casos, se considera que el término, neurosis, no encaja con la gravedad de una perturbación psíquica tan altamente invalidizante y alienadora, por lo que se puede usar el término, psicosis obsesiva o anancástica. Personalidad obsesiva o anancástica. Los individuos con personalidad obsesiva son siempre muy inhibidos en todas sus actividades, prudentes, puntuales y rigurosos en el respeto de las convenciones sociales. Tomar una decisión resulta casi siempre una tarea dolorosa e interminable para ellos. La duda invade con facilidad todo su ser y paraliza sus acciones. En sus relaciones personales son extremadamente dependientes de su cónyuge, sus jefes, familiares, amigos, etc. Enumeraré esquemáticamente los principales rasgos propios del carácter obsesivo: ambivalencia, laboriosidad, tendencia a la duda, sentimientos de imperfección, idealismo, inhibición de las emociones, meticulosidad, tendencia al orden, amor a la limpieza, preocupación por los pequeños detalles, autocontrol, seriedad, parsimonia, constancia, precisión, sensibilidad, miedo a la responsabilidad, avaricia que puede alternar con la prodigalidad, fuertes sentimientos de duda, actitudes moralísticas acentuadas. Cuando algunos de estos rasgos están presentes en grado suficientemente marcado para ser reconocidos, dan lugar a la personalidad obsesiva. Cuando uno o más de ellos se hallan exagerados y excesivamente desarrollados, hasta el punto de que dan lugar a serios trastornos del comportamiento y de la capacidad de adaptación del sujeto, hablamos de personalidad anancástica. Estos rasgos del carácter se desarrollan gradualmente como defensa contra la ansiedad, dando lugar a pautas de conducta rígidamente fijadas y preestablecidas. Su utilidad consiste en proporcionar seguridad al reforzar el mantenimiento, en el inconsciente, de los rechazados y amenazadores impulsos de naturaleza hostil, agresiva o sexual. Es fácil comprender que, en el complejo social, económico y cultural de nuestra civilización, un buen número de estos rasgos obtienen favorable acogida cuando se encuentran presentes en grado moderado. En vista de su aceptación social y utilidad laboral, no es sorprendente hallar estos rasgos extraordinariamente difundidos, siendo muy variable su grado de intensidad y el número de combinaciones entre ellos. Tan importantes y notables características de la personalidad no se desarrollan sin un sentido determinado, sino que surgen como resultado de poderosas necesidades internas y al servicio de propósitos defensivos vitales. Los rasgos obsesivos de la personalidad tienen un fin similar a aquel que ha sido demostrado como subyacente a los síntomas neuróticos obsesivo-compulsivos. De naturaleza eminentemente defensiva, intentan ayudar al mantenimiento de la represión y control de los inconscientes impulsos pregenitales pertenecientes, en especial, a la fase sádico-anal. Cierto número de estos rasgos, tales como autocontrol, inhibición, timidez, escrupulosidad, actitudes moralistas, tendencia exagerada a la limpieza, etc., se originan como formaciones reactivas contra los impulsos sádico-anales. Debe tenerse en cuenta que la mayor parte de los individuos con personalidad obsesiva no llegan nunca a presentar un cuadro clínico de neurosis que los lleve a pedir ayuda al psiquiatra. Al mismo tiempo,
aun cuando la mayoría de las neurosis obsesivas se desarrollan sobre el terreno caracterológico que he mencionado, también es posible encontrar síntomas obsesivos en sujetos con caracterología histérica, fóbica, angustiosa o esquizoide. Psicodinamia. Los conceptos psicoanalíticos básicos acerca de la neurosis obsesivo-compulsiva. La teoría psicoanalítica acerca de la neurosis obsesivo-compulsiva puede resumirse diciendo que esta es considerada como el resultado de una regresión psíquica a la fase sádico-anal como consecuencia del conflicto edípico, produciéndose esta regresión aproximadamente a la edad de los 4 o 5 años. Esta regresión da lugar a la reaparición de los primitivos modos de funcionamiento del yo, del ello y del superior. Este proceso, junto con el empleo de los mecanismos de defensa conocidos con el nombre de formación reactiva, anulación y aislamiento, propios de las etapas pregenitales, da lugar a la aparición de las obsesiones, las compulsiones y el carácter obsesivo. La fase sádico-anal. Para una adecuada comprensión de lo que representa la regresión a la fase sádico-anal, será necesario recordar brevemente las características de dicha fase, como fueron descritas primeramente por Freud y posteriormente por Carl Abraham. Fue precisamente el análisis de las neurosis obsesivas lo que condujo a Freud a postular la existencia de una fase pregenital del desarrollo de la libido, consecutiva a la fase oral, a la que denominó fase sádico-anal, segundo y tercer año de vida. Posteriormente, Abraham mostró que esta fase incluye dos niveles distintos. En el primero, que sigue inmediatamente a la fase oral, predominan las tendencias hostiles al objeto, que se proponen la destrucción y expulsión del mismo, similarmente a la expulsión y destrucción de las heces. En el segundo, la actitud hacia el objeto es más conservadora, de retención y control, de manera que, aun cuando se trata también de una forma de dominación y posesión, no presenta las características de destructividad que se encuentran en el primer nivel. Como veremos en ulteriores capítulos, al hablar de la psicosis, la distinción de dos estadios de evolución en la fase sádico-anal es sumamente importante, puesto que es en el segundo nivel o estadio donde comienza la actitud de amor hacia el objeto, expresado en la necesidad de conservar a este aunque sea a través del control y posesión. La actitud hacia el mundo externo, que es el mundo de los objetos, sufre un cambio radical una vez el niño, en su maduración psicosexual, alcanza el segundo estadio de la fase sádico-anal. Por otra parte, cuando se produce una regresión, si ésta sobrepasa la línea divisoria entre los dos estadios sádico-anales, se produce un grave deterioro de las relaciones de objeto y el enfermo entra en el cuadro de la psicosis. Sin embargo, aun cuando esto sea cierto en líneas generales, sería erróneo pensar que puede establecerse una distinción rígida entre neurosis y psicosis, entre otras cosas porque, cuando hablamos de regresión a uno u otro nivel, nos referimos a un predominio de la regresión a determinado estadio, sin que ello excluya la posibilidad de una regresión parcial más profunda. En la neurosis obsesiva, la regresión llega al segundo estadio de la fase sádico-anal, lo cual hace que la relación con el objeto se encuentre conservada, aun cuando, y esto es en gran parte lo que origina la peculiar clínica de esta afección, la actitud hacia dicho objeto es extremadamente ambivalente y con un grado considerable de ansiedad ante la posible pérdida del mismo. La denominación, fase sádico-anal, con que se conoce esta etapa de la evolución psicosexual que sigue al periodo oral proviene del hecho de que las excitaciones libidinales propias de la misma se encuentran estrechamente relacionadas con los impulsos sádicos. Para comprender esta estrecha conexión entre las tendencias anales y las sádicas, debemos tener en cuenta las investigaciones de K. Abraham, quien mostró que el erotismo anal se haya constituido por dos tendencias placenteras opuestas y que los impulsos sádicos presentan también dos tendencias opuestas entre sí y respectivamente similares a las primeras. En lo que se refiere al erotismo anal, encontramos placer de expulsión de las heces, por una parte, y de retención de las mismas, por otra. En esta etapa de la vida, el niño considera a su objeto como algo suyo y, por tanto, equiparable a otra propiedad que puede retener o expulsar a voluntad, es decir, las heces, que constituyen lo primero que el niño siente que le pertenece y de lo cual puede disponer. Dada la ambivalencia en relación con el objeto propia de esta fase, la actitud positiva se expresa como retención y control, y la negativa y hostil como expulsión, equivalente a la expulsión de las heces. Por otro lado,
el sadismo vinculado a esta etapa también presenta dos tendencias opuestas. Destruir al objeto y controlarlo, siendo esta última una tendencia que aparece posteriormente por represión de la destructiva, más primitiva. Por tanto, en el inconsciente se funden y complementan estas dos actitudes paralelas sádicas y anales, de manera que la pérdida del objeto es sentida a la vez como destrucción y como expulsión anal, aliándose en esta tendencia agresiva hacia el objeto los impulsos anales y los sádicos. Asimismo, las dos tendencias de tipo conservador, dirigidas a retener y a controlar el objeto, propias de los impulsos anales y sádicos, se complementan y combinan entre sí, siendo ellas quienes dominan en el segundo estadio de la fase sádico-anal, en que se produce la regresión psicoinstintiva que da lugar a la neurosis obsesivo-compulsiva. Con esto podemos comprender cuáles son las relaciones de objeto propias del neurótico obsesivo, relaciones de las que se derivan, como veremos más adelante, sus síntomas clínicos y su especial caracterología. Recordemos, por otra parte, que el verdadero amor hacia el objeto se alcanza en la fase genital, que sigue a la sádico-anal y en la cual el niño puede sentir al objeto como algo valioso, externo e independiente, esforzándose por lograr una adaptación psicosexual al mismo y por amarlo plenamente. Los principales mecanismos de defensa utilizados en la neurosis obsesivo-compulsiva. La clínica de la neurosis obsesivo-compulsiva se halla principalmente determinada por la utilización masiva de tres mecanismos de defensa: formación reactiva, aislamiento y anulación. Los tres son típicos del funcionamiento psíquico propio de la fase sádico-anal y experimentan una reactivación cuando, por la regresión instintiva a esta fase, el yo se ve enfrentado con los impulsos eróticos y sádicos pregenitales. Formación reactiva implica el desarrollo de pautas de comportamiento, sentimientos y deseos que son exacta y diametralmente opuestos a los impulsos reprimidos. Así como el aislamiento y la anulación juegan un papel principal en la formación de los síntomas obsesivos, la formación reactiva tiene mayor importancia en el desarrollo del carácter obsesivo. Continuamente inmerso en la lucha contra sus impulsos sádicos, el obsesivo desarrolla actitudes conscientes totalmente contrarias a ellos. De la misma manera, los impulsos libidinosos anales que tienden a la obtención del placer a través del libre ejercicio de la expulsión de las heces y la retención voluntaria para aumentar la excitación en la zona anal, en lucha con los mandatos de continencia esfinteriana y regulación de la excreción, son transformados en una actitud de orden, amor a la limpieza, puntualidad, meticulosidad, obediencia, aseo, corrección, etc. Todos estos rasgos representan formaciones reactivas frente al erotismo anal, desplazadas al comportamiento de la vida cotidiana. Asimismo, se presentan actitudes y modos de conducta opuestos a los impulsos sádicos y destructivos hacia el objeto. Ello hace que el neurótico obsesivo aparezca frecuentemente como una persona temerosa de su propia agresividad, disciplinada, que se esfuerza en ser amable, respetuosa con sus superiores, etc. Sin embargo, las formaciones reactivas nunca tienen un éxito completo, y, juntamente con los rasgos que acabo de mencionar, aparecen también los impulsos sádico-anales subyacentes, en paradójico contraste con aquellos: obstinación, terquedad, desorden en algunos aspectos de la vida, suciedad o desarreglo bajo la apariencia de aseo y limpieza, etc. Por ejemplo, es frecuente el individuo que ofrece un orden extremo en las más diversas actividades, pero mantiene los cajones de su mesa de trabajo en completa negligencia y suciedad. La agresividad encubierta aparece a menudo en el comportamiento, o bien en sueños y fantasías. B. Aislamiento. Este mecanismo consiste en separar la representación ya sea en forma de impulso o de idea de su afecto, debido a lo cual aquella puede permanecer en la conciencia, puesto que se halla privada de toda conexión asociativa. Ordinariamente, el sujeto experimenta a la vez la representación y el afecto correspondiente, pero, cuando se produce el aislamiento, el afecto y el impulso que de él se deriva son rechazados fuera de la conciencia aun cuando con frecuencia retornan a ella desplazados en otra representación, permaneciendo el componente ideacional en la misma. Cuando este mecanismo obtiene un éxito completo, el afecto y el impulso quedan, a nivel consciente, totalmente desligados de la idea y el enfermo experimenta esta como algo que le es ajeno, extraño y desprovisto de sentido. Por ejemplo,
se presenta a menudo en la clínica psiquiátrica el caso de mujeres obsesivas que se lamentan de que les sobreviene, con gran ansiedad por su parte, la idea repetida e intrusiva de que podrían coger un cuchillo y matar con él a sus hijos, sin que comprendan la causa de este pensamiento ni sientan conscientemente el menor deseo de ocasionarles ningún daño. En muchas de estas enfermas es posible que, inconscientemente, los hijos representen a los hermanos que en la primera infancia vinieron a perturbar las relaciones con la madre, tal como ellos han venido a perturbar, hasta cierto punto, las relaciones con el marido, al cual de alguna manera se han transferido los sentimientos que en la infancia eran dirigidos hacia el padre. En la lucha contra los violentos impulsos destructores pertenecientes a la fase sádico-anal, el yo de estas enfermas ha recurrido al mecanismo del aislamiento, de forma que el odio y el deseo agresivo han desaparecido de la conciencia, permaneciendo únicamente en ella la representación ideacional, que en estas condiciones es sentida como algo extraño y totalmente desprovisto de significado y por tanto sin necesidad de ser reprimido. Obsérvese que, como ocurre casi siempre con los síntomas neuróticos, en estos casos, junto con la defensa contra el impulso intolerable, encontramos la satisfacción del mismo, ya que, gracias al mecanismo del aislamiento, la enferma puede permitirse mantener en su conciencia la representación agresiva. A su vez, la ansiedad que acompaña al síntoma cumple la expiación de la culpa por tal transgresión y sirve de soborno para que el superior permita la continuación de la misma. C. Anulación. La anulación es un proceso activo que consiste en deshacer psíquicamente lo que acaba de realizarse. Se trata de conseguir que las representaciones conflictivas evocadas en los pensamientos, los actos y el comportamiento sean consideradas como inexistentes. Para lograr este objetivo, el sujeto pone en juego otros actos, pensamientos o comportamientos destinados a contrarrestar mágicamente todos aquellos sentimientos, impulsos, deseos que se encuentra vinculado a dichas representaciones. Esto es precisamente lo que ocurre con los actos expiatorios compulsivos, en ciertas necesidades de verificación repetida y, en general, en gran parte de los mecanismos obsesivos, determinada actitud es anulada por otra dirigida a suprimir no solamente las consecuencias de la primera, sino dicha actitud en sí misma, por el hecho de que ella constituye el vehículo de la representación prohibida. Debemos tener en cuenta que en la fase sádico-anal existe un sentimiento de omnipotencia mágica del pensamiento, reactivada cuando se produce la regresión del obsesivo a dicha fase, que entraña secundariamente la creencia en la omnipotencia de la acción, puesto que el pensamiento es una forma de acción realizada con un mínimo gasto de energía. Además, la anulación, que constituye un mecanismo muy primitivo, se dirige también a la realidad, puesto que en ella la temporalidad, elemento constitutivo de la misma, se halla negada. El mecanismo de anulación es muy evidente en ciertas prácticas supersticiosas en las cuales debe pronunciarse una fórmula verbal o realizarse determinado acto para deshacer un peligro, combatir un conjuro, contrarrestar un embrujamiento, etc. De la misma manera, gran parte de los comportamientos compulsivos se hallan originados por la necesidad de anular los impulsos destructivos que el enfermo, debido a la regresión a la fase sádico-anal, experimenta como omnipotentes, motivo por el cual se siente obligado a anularlos con un comportamiento igualmente mágico omnipotente. Cuando el enfermo intenta resistirse a la compulsión, que en su nivel psíquico consciente y reflexivo juzga absurda y falta de sentido, se ve abrumado por una ansiedad intolerable que le obliga a cesar su resistencia. En la base de su ansiedad está la convicción de que, si no realiza el comportamiento anulatorio, el objeto será destruido por la fuerza de sus impulsos sádicos. Por lo tanto, la ansiedad que impele en este caso a la realización del acto es la ansiedad de alarma de la cual he hablado al referirme a la etiología de los trastornos psíquicos. El ejemplo más clásico del empleo del mecanismo de anulación en los obsesivos es el del lavado compulsivo, tan frecuente en estos enfermos. El lavado se siente necesario como una manera de anular las acciones, reales o imaginarias, sucias. La suciedad se refiere, por lo general, a la masturbación, sentida como más sucia cuanto mayor es el predominio del erotismo anal. La repetición inacabable de un acto puede ser debida también al mecanismo de anulación. En este caso, repetir significa anular lo que acaba de realizarse, al repetirlo con una intención distinta. Pero, como el impulso rechazado vuelve a infiltrarse en la acción,
la repetición no surte el efecto deseado y debe volver a iniciarse una y otra vez. El sentido de los síntomas obsesivos. Lo que hasta aquí he venido exponiendo nos permite ya comprender cuál es el significado de los síntomas obsesivos. Por un lado, el enfermo experimenta los procesos psíquicos inconscientes, a los que me he referido, en forma de obsesiones y compulsiones. Por otro lado, podemos ver que estas obsesiones y compulsiones son el resultado de un conflicto psicológico entre determinados impulsos y las fuerzas defensivas que se oponen a ellos. El concepto de conflicto psicológico se basa aquí en el hecho de que los impulsos no descargados ejercen constante presión sobre el sujeto, a la vez para su irrupción en la conciencia y para su descarga. Las defensas, por tanto, deben mantener una constante energía opuesta para mantener la represión, con lo que queda establecido un equilibrio dinámico entre fuerzas contrarias. Este equilibrio puede ser relativamente estable y persistente, como en el caso del aislamiento con éxito, o como en el de la conversión histérica, en la cual los síntomas somáticos dominan el cuadro. Pero, así como en esta última neurosis la energía reprimida se encuentra totalmente ligada por el síntoma somático, lo que permite una notable tranquilidad de ánimo en el histérico, el caso es muy distinto en la neurosis obsesiva. En esta, el equilibrio dinámico entre las fuerzas divergentes es frágil e inestable, y los impulsos amenazan continuamente con aparecer en la conciencia, lo cual explica el constante despliegue de maniobras defensivas que, en los casos graves, invaden totalmente la existencia del enfermo, al mismo tiempo que las tendencias a las que tratan de oponerse, escapando de alguna forma a este control, se manifiestan externamente de manera transformada o, como dice Fenichel, derivada. Los síntomas obsesivos son, pues, la expresión de los impulsos rechazados que llegan a la conciencia en forma transformada, y de las fuerzas que se oponen a ellos. Cuando el mecanismo de aislamiento ha dado lugar a que se pierda el carácter subjetivo de pulsión, se manifiestan solo como ideas que se introducen en la conciencia del enfermo en contra de la voluntad de éste. Cuando conservan aquel carácter, hablamos de compulsiones, es decir, impulsos a la acción que el enfermo siente como extraños a sus deseos y su voluntad conscientes. Al referirme a los mecanismos de defensa, ya he hecho mención de cómo son transformados o enmascarados los impulsos gracias a la formación reactiva, el aislamiento y la anulación. Sin embargo, lo que se expresa en muchas ocasiones a través de las obsesiones y las compulsiones no son los impulsos sádico-anales rechazados, sino precisamente la defensa contra los mismos. De manera que podemos decir que las obsesiones y compulsiones son, a la vez, un derivado del impulso rechazado y una defensa contra el mismo. En relación con esto, es importante también recordar que en muchas ocasiones las compulsiones son externalizaciones de órdenes del superior. Así, por ejemplo, la compulsión a lavarse las manos repetidamente es la reproducción de la orden dada por los padres en la infancia, representados después por el superior. Como ya he dicho, en el caso del obsesivo la suciedad que debe ser lavada se refiere a los inaceptables impulsos sádico-anales. Vinculadas a esta expresión del superior a través de las compulsiones, se hallan las ideas obsesivas sentidas como amenazas contra uno mismo o contra personas queridas si se realiza determinada acción o si, por el contrario, se la omite. Los actos que han de ser cumplidos o evitados representan impulsos rechazados, y la amenaza que constituye la obsesión tiene el significado del castigo que, en la infancia, se sentía adscrito al acto prohibido. El peligro escondido en la amenaza significa la castración o la pérdida del amor del objeto, o bien las dos cosas a la vez, según se trate de impulsos más directamente relacionados con el complejo de Edipo o con el erotismo anal. La duda obsesiva representa casi siempre la lucha entre la exigencia del impulso y las amenazas del superior. Es como si el enfermo se preguntara si puede descargar su impulso o si debe obedecer al superior, pero, como ambas fuerzas presionan constantemente en su interior, la duda persiste inacabable y torturadoramente para el obsesivo. Por el hecho, ya citado repetidamente, de que los impulsos rechazados presionan constantemente para obtener su satisfacción, ocurre con gran frecuencia que aquellos síntomas obsesivos que en un principio expresaban la defensa contra el impulso van siendo infiltrados progresivamente por este, de manera que al cabo de cierto tiempo se ha producido lo que, desde Freud, se conoce con la denominación de retorno de lo reprimido,
proceso a través del cual el síntoma obsesivo se transforma en la expresión y descarga de la misma tendencia primeramente rechazada. Tal situación puede verse en el análisis de muchos rituales compulsivos que representan el acto masturbatorio. Estos rituales se originaron como una defensa contra los impulsos masturbatorios ligados a fantasías edípicas y sádico-anales, pero con el transcurso del tiempo se han ido convirtiendo en el equivalente de la masturbación, de forma que podemos decir que el enfermo realiza esta con aquello mismo que en un momento anterior sirvió para combatirla. La regresión sádico-anal. En la literatura psicoanalítica suele establecerse una clara distinción entre la patogenia de la histeria y la de la neurosis obsesiva, y considero que resulta útil recoger esta distinción para facilitar el entendimiento de ambos procesos. La histeria de conversión se produce cuando, enfrentado con los problemas de la fase edípica, en especial la ansiedad de castración como temor al castigo por los impulsos incestuosos y parricidas, el niño reprime sus impulsos genitales, a la vez dirigidos hacia uno y otro progenitor con intensidad variable según predomine el complejo de Edipo positivo o el negativo, y los convierte en fenómenos somáticos. En cambio, se desarrolla la neurosis obsesivo-compulsiva cuando, a consecuencia de la ansiedad originada por los impulsos edípicos, el niño, en lugar de reprimir y convertir, abandona sus impulsos genitales y regresa a la fase anal sádica. Naturalmente, esta regresión se produce con tanta mayor facilidad cuanto más intensas sean las fijaciones que hayan tenido lugar en dicha fase durante el desarrollo psicosexual. Podemos decir, pues, que en la neurosis obsesiva el sujeto se defiende de la ansiedad causada por los impulsos genitales edípicos, así como de los conflictos en la relación objetal ocasionados por ellos, renunciando a tales impulsos. Pero los resultados de la maniobra defensiva citada en el párrafo anterior no resultan satisfactorios. Como consecuencia de la regresión a la fase sádico-anal, los impulsos pregenitales propios de esta fase son reactivados con extraordinaria intensidad en una época en que el yo del individuo ha alcanzado ya unos niveles de desarrollo que hacen que sienta estos impulsos como extraños, incomprensibles y peligrosos. Por tanto, la presión de los impulsos anales en busca de descarga origina nuevos conflictos y obliga a la utilización de otras maniobras defensivas. Previamente a la regresión, la represión y la utilización moderada de formaciones reactivas bastaron para controlar y para integrar en la estructura de la personalidad la energía de los impulsos sádico-anales, pero a partir de este momento, a consecuencia del considerable aumento en la fuerza de los mismos, debido al retroceso de las energías instintivas que han abandonado los objetos edípicos, se hace necesaria una utilización masiva de las formaciones reactivas y de aquellos mecanismos de defensa de los cuales ya he hablado ampliamente, la anulación y el aislamiento. Y, como ya he mostrado antes, el uso de estas defensas, junto con la presión constante de los reactivados impulsos sádico-anales, conduce a la aparición de los síntomas obsesivo-compulsivos. El proceso de la regresión sádico-anal da lugar además a las siguientes modificaciones en la estructura del aparato psíquico: a. Intensificación de las tendencias agresivas, b. Ambivalencia, c. Modificaciones del yo y del superior, d. Pensamiento de tipo mágico omnipotente, e. Carácter anal. a. Intensificación de las tendencias agresivas. Debido al predominio de los impulsos sádicos en la fase anal, las tendencias agresivas se hallan muy acentuadas en los neuróticos obsesivos, aun cuando con esto no quiero decir que en su comportamiento externo se muestren, ni mucho menos, franca y abiertamente agresivos. En muchos casos la agresividad es únicamente inconsciente, y lo que encontramos clínicamente son solo las maniobras defensivas contra la misma, especialmente a través de formaciones reactivas que pueden dar al sujeto una apariencia totalmente opuesta a dichas tendencias: sumisión, obsequiosidad, disciplina, amabilidad, inhibición y renuncia a los propios derechos. Cuando la agresividad se infiltra entre las defensas, la descubrimos en forma de terquedad, obstinación, oposicionismo, etc. Las actitudes agresivas se manifiestan con frecuencia, en estos individuos, en su necesidad de imponer a los familiares o subordinados estrictos programas y formas de vida en que se incluyen y fiscalizan hasta los más pequeños detalles. Muchas veces adoptan actitudes moralistas que redundan en críticas, castigos y coacciones para quienes se hallan a su alrededor, aun cuando, como veremos más adelante,
esta agresividad se dirige también contra el propio sujeto. En otras ocasiones, el enfermo experimenta, de una forma consciente, tendencias agresivas contra los otros, a veces en forma de fantasías sádicas y sexuales de tipo francamente anal. En virtud del mecanismo de aislamiento, es posible que en algunos casos el sujeto sienta estos impulsos como puras representaciones ideativas, desprovistas de interés consciente y connotación placentera, mientras que en otros casos se trata de fantasías más egosintónicas, sentidas como placenteras y, por tanto, con características de patología sexual. B. Ambivalencia. Es propia de la fase sádico-anal la ambivalencia afectiva, es decir, la existencia simultánea de amor y odio hacia el objeto. Durante el curso normal del desarrollo, los impulsos destructivos son neutralizados por los amorosos y fusionados con la libido, expresándose en el comportamiento sexual maduro como deseos de dominar, controlar, abrazar y poseer a la persona amada, con desaparición del aspecto agresivo de los mismos. Cuando se produce la regresión, se presenta un retorno del funcionamiento psíquico perteneciente a esta fase evolutiva, en la cual la ambivalencia afectiva domina las relaciones objetales. Esto es lo que hace que los neuróticos obsesivos experimenten, en ocasiones incluso conscientemente, amor y odio hacia la misma persona. Este conflicto de emociones opuestas se hace evidente en aquellas formas de comportamiento en las cuales el sujeto anula de alguna forma la acción realizada, pudiendo repetirse acción y anulación numerosas veces. Así, por ejemplo, en el caso de neurosis obsesiva descrito por Freud y conocido en la literatura psicoanalítica con la denominación de el hombre de las ratas, el enfermo se sentía obligado a quitar las piedras del camino por donde sabía que pasaría el carruaje de su amada, poco después pensaba que aquello era una tontería y devolvía las piedras al camino, para volver después a sentir la necesidad de retirarlas, y así sucesivamente. Este conflicto da lugar también a las dudas paralizadoras que acometen al enfermo cuando debe enfrentarse con la necesidad de tomar una determinación. La bisexualidad es también característica del erotismo anal propio del neurótico obsesivo. Ello es debido a que el ano es, a la vez, un órgano excretor activo y un orificio susceptible de ser pasivamente estimulado y penetrado. Los impulsos edípicos masculinos se encuentran inhibidos por la ansiedad de castración, y la regresión consecutiva a esta ansiedad, al reactivar el erotismo anal, origina la intensificación de la actitud femenino-pasiva, sin que ello quiera decir que los impulsos edípicos masculinos desaparezcan del todo. Dice Fenichel que, a consecuencia de esta situación, el conflicto más típico en el inconsciente del neurótico obsesivo es la vacilación entre los impulsos activo masculinos, vinculados al componente sádico del erotismo anal, y los deseos femeninos de penetración, intensificados por el componente pasivo del erotismo anal. C. Cambios en el yo y en el superior. La regresión a la fase sádico-anal no solo se refiere a las pulsiones instintivas y, por tanto, a sus objetivos, sino que también afecta al yo. Es principalmente por ello por lo que el yo utiliza, frente a los impulsos sádico-anales, los mecanismos de defensa propios de estas primeras etapas de la vida, especialmente, como ya hemos visto, la formación reactiva, la anulación y el aislamiento. La regresión intensifica también la ambivalencia del yo, tanto en relación con el superior como con los objetos. Por otra parte, el yo emplea sus mecanismos de defensa no solo contra las exigencias del ello, sino también contra el superior, al cual al mismo tiempo obedece al rechazar dichas exigencias, es decir, los impulsos sádico-anales. Según Fenichel, la ambivalencia del yo frente al superior constituye la base de la frecuente preponderancia de los problemas religiosos en la neurosis obsesiva. En muchos casos, la absurdidad de las preocupaciones obsesivas y los comportamientos compulsivos, especialmente en lo que se refiere al planteamiento de las cuestiones pseudofilosóficas y los escrúpulos exagerados e irracionales, encubre la intención, por parte del yo, de combatir al superior a través de lo que podríamos considerar un mecanismo de burla y ridiculización de los mandatos de aquel, al llevarlos a extremos grotescos y carentes de sentido. La regresión a la fase sádico-anal da también lugar a una reactivación de las características del superior primitivo, que se distingue por un fuerte sadismo dirigido hacia el yo y un funcionamiento arcaico y automático, obrando según la ley del talión, sin capacidad discriminatoria ni de diferenciación entre la realidad externa y la interna, ni, por tanto,
entre las palabras y las cosas o realidades que ellas simbolizan. Por otra parte, se trata de un superior pseudo-moral y corruptible, ya que puede ser sobornado por el yo para que permita las exigencias instintivas del ello. Por un lado, el yo se siente obligado a aceptar un castigo cuando cede a un impulso prohibido, pero, por otro, el sufrimiento impuesto sirve para aplacar al superior y permite realizar de nuevo la misma transgresión. Esto hace que en muchos obsesivos se encuentre una repetición continuada de actos que corresponden, real o simbólicamente, a transgresiones de su moral superyoica y actos punitivos que espían la culpa y permiten un nuevo quebrantamiento de dicha moral. Este tipo de compromiso se observa con mucha frecuencia en el comportamiento de muchos delincuentes, quienes, por un lado, buscan alguna forma de hacerse castigar por la sociedad, incluso a veces facilitando de una manera increíble el descubrimiento de sus delitos, mientras que, por otro, una vez han satisfecho su culpa, se sienten autorizados a cometer un nuevo delito como compensación del castigo recibido. El predominio de este tipo de superior, arcaico, automático y sádico, da lugar a varios de los rasgos que ya he descrito al referirme al carácter obsesivo. En estos sujetos, el número y la clase de las actividades mentales y del comportamiento que son sentidas como prohibidas es mucho mayor que en el promedio de individuos de su mismo contexto social. El enfermo presenta una exacerbación de su autocrítica y se muestra muy a menudo extremadamente severo y cruel en su autoenjuiciamiento. Esto es especialmente evidente en las preocupaciones obsesivas basadas en el temor de haber causado algún daño a los demás, o bien en los sentimientos de culpa acerca de lo que ha sido realizado u omitido, así como en la constante necesidad de actos rituales y compulsivos para controlar, aislar y anular los efectos de los encubiertos, agresivos y sucios pensamientos e impulsos. Debe tenerse en cuenta que un estudio riguroso muestra que la hipermoralidad del obsesivo es aparente. Por debajo de los escrúpulos obsesivos por actos o pensamientos insignificantes, o sin ninguna verosimilitud real de culpa o daño para los demás, se encuentra en muchas ocasiones la existencia de criterios, actitudes, fantasías y aún formas de comportamiento extremadamente crueles para con los otros, bajo la forma de principios morales, lucha por el bien, necesidad de proteger la justicia, etc. Por otra parte, la sexualidad de los obsesivos se encuentra siempre fuertemente mezclada con elementos sádicos, conscientes e inconscientes. D. Pensamiento de tipo mágico omnipotente. La regresión del yo a la fase sádico-anal da lugar a la aparición de un tipo de pensamiento propio de las primeras fases del desarrollo, que podemos denominar mágico omnipotente. Lo característico de este pensamiento es que el individuo siente ordinariamente de forma inconsciente, pero en muchas ocasiones también conscientemente que el simple hecho de pensar en algún suceso del mundo externo influirá de alguna manera en dicho suceso, sin necesidad de que medie ninguna acción física. Esto es lo que hace que la presencia de un pensamiento agresivo llene de terror a muchos enfermos obsesivos, los cuales se sienten obligados a anular tales pensamientos para evitar las consecuencias de los mismos. La anulación se lleva a cabo a través de contrapensamientos, palabras conjuratorias o actos rituales. Así, por ejemplo, un paciente debe andar sin pisar las yentures de las baldosas, pues, de lo contrario, su padre morirá, es decir, ha de anular sus deseos de muerte contra su padre con una maniobra defensiva que anule dichos deseos. Por tanto, el pensamiento, si pisas las yentures de las baldosas, tu padre morirá, es la traducción consciente del pensamiento inconsciente, debes andar sin pisar las yentures de las baldosas para que no se cumpla tu deseo de que tu padre muera. Como podemos ver, a consecuencia de la regresión del yo, al hecho de no pisar las yentures se le confiere un poder mágico, es decir, el poder de lograr que el padre no muera, aunque, desde el punto de vista lógico-racional, pisar o no pisar las yentures no tiene nada que ver con la posible muerte del padre. La mayoría de los comportamientos compulsivos y ritualísticos de los obsesivos tienen esta función de tipo mágico para anular los malos deseos del enfermo. El pensamiento de tipo mágico omnipotente es considerado como una forma primitiva del funcionamiento mental que se encuentra en los pueblos menos evolucionados psíquicamente y en los niños. Por tanto, al decir primitivo, me refiero a que se trata de un tipo de pensamiento que aparece en los primeros estadios de la formación de una cultura o del desarrollo del individuo.
El término, proceso psíquico primario, se utiliza en psicoanálisis para designar el funcionamiento psíquico propio de las primeras etapas de la vida, correspondiendo el pensamiento mágico omnipotente a este tipo de funcionamiento mental. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que estas formas de pensamiento no desaparecen totalmente en el hombre adulto, como tampoco en los pueblos civilizados, sino que quedan únicamente encubiertas por actividades psíquicas lógico-racionales orientadas más de acuerdo con la realidad. Las formas primitivas del pensamiento reaparecen en los sueños, de aquí el carácter oscuro e irracional de estos, y también cuando se produce una regresión a las etapas más tempranas de la vida, como sucede en los obsesivos. Carácter anal. A la estructura caracterológica del obsesivo, descrita en la parte clínica, se la conoce, en la literatura psicoanalítica, con la denominación de carácter anal. Esta denominación se debe al hecho de que, como ya hemos tenido amplia ocasión de ver al estudiar la psicodinamia de la neurosis obsesivo-compulsiva, especialmente en el apartado correspondiente a los mecanismos de defensa, algunos rasgos caracterológicos del neurótico obsesivo se desarrollan como formaciones reactivas contra los impulsos sádico-anales, otros, como sublimaciones de los mismos, y otros, en fin, representan una forma transformada y encubierta de satisfacción de dichos impulsos. En conjunto, sin embargo, la mayor parte de los rasgos de carácter del obsesivo consisten en un compromiso entre la renuncia a las pulsiones anales, por una parte, y la descarga de tales pulsiones, por otra. Como ya he expuesto anteriormente, el niño obtiene placer anal a través de la expulsión de las heces, así como mediante el aumento de excitación en la mucosa rectal producido por la retención de las mismas. También he hablado de la íntima relación entre estos placeres anales y los impulsos sádicos de destruir, expulsar y controlar. En el proceso de aprendizaje de la continencia esfinteriana y de regulación de las actividades fisiológicas de la defecación, el niño se ve obligado a renunciar a sus satisfacciones instintivas para obtener el amor de las personas que le rodean. Este conflicto entre las exigencias instintivas y la necesidad de ser amado por los demás da lugar a la formación de rasgos caracterológicos que son, por un lado, el resultado de la renuncia al placer anal en un esfuerzo por adaptarse a las presiones externas y, por otro, la consecuencia de una actitud de lucha y desafío contra las demandas que le son hechas. En última instancia, el niño es el que tiene el poder de controlar sus heces y de expulsarlas o retenerlas según su voluntad, y esto hace que extienda su dominio sobre las personas que le cuidan y de las que parten tales peticiones. Regular las deposiciones, de acuerdo con los deseos de sus cuidadores, significa renunciar a la instintividad en aras del amor de dichas personas. Retener las heces, y expulsarlas fuera del tiempo y del lugar que se le indica, tiene el significado de combatir, atacar, ensuciar y, por la asimilación de heces y objeto, expulsar y destruir a este último. A lo largo de este apartado dedicado a la psicodinamia de la neurosis obsesiva, ya he expuesto el significado de los rasgos y síntomas obsesivos con la suficiente amplitud para que pueda ser comprendida la génesis del carácter anal descrito en la parte clínica. De manera que resta dedicar únicamente algunas breves palabras a los aspectos más esenciales de este tipo de carácter. La avaricia y la austeridad derivan de la retención anal, motivada esta principalmente por el placer de la excitación rectal o por el temor a la pérdida de las heces sentidas como algo valioso y placentero. El orden, la puntualidad, la laboriosidad, etc., son la consecuencia del esfuerzo por regular la expulsión de las heces a las demandas externas. La obstinación y la terquedad son la expresión de la resistencia a abandonar las satisfacciones instintivas por las exigencias del objeto. Al mismo tiempo, representan la forma de luchar contra este y, en cierta manera, dominarlo y controlarlo. La impuntualidad, el desorden, la suciedad, etc., ocultos bajo las apariencias contrarias, son el resultado de las pulsiones instintivas que se infiltran entre las defensas erigidas contra ellas. La sumisión, la obediencia, la amabilidad y los escrúpulos de conciencia son la formación reactiva contra los impulsos sádicos de destruir, ensuciar, expulsar, aun cuando, como acabo de decir, estos impulsos se infiltran entre las defensas que se les oponen. Las dudas interminables y la dificultad de tomar decisiones son el resultado de la lucha interna entre la actividad masculino-anal y la pasividad femenino-anal,
y entre la tendencia a satisfacer los impulsos sádico-anales y la de obedecer las órdenes de los objetos en contra de tales impulsos. Mención especial merece la relación entre heces y dinero que existe en el obsesivo y que se halla en la base de la conducta de este frente a aquel, con rasgos de avaricia, por un lado, y de prodigalidad excesiva, por otro. Las heces son la primera propiedad del niño, de la cual puede disponer libremente hasta que las personas que le rodean impiden el ejercicio de tal libertad. Las heces, pese a su cualidad valiosa, son finalmente separadas del propio cuerpo y perdidas, aun cuando existe la posibilidad de retenerlas durante cierto tiempo. Debido a las presiones ambientales, el niño desplaza su interés por las heces hacia la tierra mojada, la arena y determinadas cosas que pueden conservarse y representar la propiedad, lo que es de uno y puede guardarse o perderse a voluntad. El coleccionismo es un desplazamiento de este afán de conservar y retener algo sentido como propio. Por las circunstancias culturales en que crece, el niño aprende que hay algo, el dinero, que puede retenerse, guardarse o gastarse, y que sirve para la satisfacción de los deseos, pasando el dinero a representar el papel de las heces. Ello es lo que da lugar a que el dinero, pese al afán con que es buscado por los humanos, es mirado, como las heces, con desprecio y considerado como algo fundamentalmente sucio e innoble. En el lenguaje popular y en el folclore se encuentran ejemplos constantes de este sentimiento. El dinero es denominado el vil metal, la fábula del asno que defeca oro, la gallina que pone huevos de oro, etc. Cuando, debido a la fijación excesiva a la fase sádico-anal o por regresión a la misma, predomina en el inconsciente del sujeto esta asimilación entre heces y dinero, en lugar de ser considerado como una cosa objetivamente útil para comprar lo necesario, adquiere las mismas propiedades que en la etapa pregenital se otorgaban a las heces y se convierte en una propiedad valiosa por sí misma, que puede ser celosamente retenida, guardada y atesorada placenteramente o dilapidada de forma destructiva y omnipotente. Es característica también la actitud del obsesivo respecto al tiempo. El obsesivo se muestra avaricioso y tacaño del tiempo, economizando los minutos hasta límites extremos, o puede gastarlo inútilmente, o bien puede hacer una y otra cosa alternativamente. El conflicto interno que aquí se ventila es el de la regulación del tiempo que debe mediar entre una y otra defecación, y, por tanto, si debe seguir únicamente sus exigencias instintivas, ya sea consiguiendo el placer de expulsar o el de retener, o si, por el contrario, se plegará a las órdenes del medio ambiente. Finalmente, hemos de tener en cuenta que los rasgos anales del carácter son, en sí mismos, una defensa, una manera de contener los impulsos sádico-anales y de solucionar el conflicto entre estos y el superior. Allí donde esta medida defensiva tiene pleno éxito, no se presentan los síntomas clínicos de la neurosis obsesiva estructurada. B. Las aportaciones de Melanie Klein a la comprensión de la neurosis obsesivo-compulsiva. Los mecanismos psíquicos que conducen a la neurosis obsesiva se han visto notablemente aclarados por los descubrimientos de Melanie Klein respecto a las primeras etapas de la vida. En realidad, no es que estos descubrimientos contradigan las ideas de Freud, salvo en algunos detalles que no afectan a la totalidad de la doctrina freudiana, sino que, por el contrario, representan el pleno desenvolvimiento de las mismas, ya que los análisis de Melanie Klein profundizan las líneas directrices iniciadas en la obra freudiana, al mismo tiempo que representan una continuación de las investigaciones de K. Abraham, el más notable y fecundo de los discípulos directos de Freud. M. Klein no cree que la neurosis obsesiva se produzca por una regresión a la fase anal sádica debido al conflicto edípico, por más que pueda considerarse que esta regresión viene facilitada por previas fijaciones. Sus análisis de niños le han llevado a la conclusión de que es durante el segundo estadio oral y durante el primer estadio anal cuando se establecen las condiciones para que, en el segundo de los estadios anales, se inicie ya la neurosis obsesiva, la cual, por tanto, está en marcha desde finales del segundo año de vida. Sin embargo, sus manifestaciones no se hacen clínicamente evidenciables hasta el periodo de latencia, a partir del quinto año de vida, debido a que el inmaduro yo del niño no se halla todavía en condiciones de elaborar los mecanismos obsesivos que he expuesto en el apartado anterior. Tradicionalmente ha afirmado el psicoanálisis que la neurosis obsesiva sobreviene a consecuencia del conflicto edípico y de la defensa contra el mismo.
Esto continúa siendo cierto en los descubrimientos de Melanie Klein, pero sus análisis de niños han puesto de relieve que el conflicto edípico no se inicia en la fase fálica, alrededor de los 4 años, sino que comienza en los más tempranos periodos de la vida, en los que, asimismo, se inicia la formación del superior, de desarrollo también más tardío según la teoría tradicional. La actividad crítica y agresiva del superior contra el yo principia, por tanto, en estos primeros periodos. Es decir, en la fase de latencia se manifiesta plenamente la neurosis obsesiva que ha tenido su punto de partida a finales del segundo año. Estas son, en esencia, las más importantes aportaciones de Melanie Klein acerca de la neurosis obsesiva, gracias a las cuales es posible una mayor claridad sobre la misma. Intentaré, a continuación, exponer un poco más ampliamente los conceptos kleinianos fundamentales a este respecto. Según Melanie Klein, el conflicto de Edipo y la formación del superior se inician, aproximadamente, a mitad del primer año de vida, es decir, entre la fase oral receptiva y la fase oral sádica. Las frustraciones del niño en cuanto al placer oral de succionar intensifican los impulsos sádicos, que a esta edad se manifiestan mordiendo, compensándose así la frustración de chupar con el placer de morder. Durante la etapa oral sádica, los impulsos destructivos, aún no adecuadamente neutralizados por la libido, alcanzan su máximo apogeo, y cuanto mayor es la insatisfacción libidinosa, por frustraciones en la succión, más se intensifican dichos impulsos. De todas formas, en esta etapa siempre existe cierto grado de frustración oral que hace que el niño, varón o hembra, se dirija hacia el padre, iniciándose la situación edípica. Por otra parte, durante el primer semestre de la vida, aun cuando predominan ampliamente las tendencias orales, los impulsos genitales están ya en actividad. En la fantasía del niño, el pene del padre es equivalente al pecho materno y, como consecuencia de las frustraciones orales a las que antes me he referido, el niño se aparta de la madre y dirige sus impulsos hacia el pene paterno. Generalmente, empero, la rivalidad edípica hace que de nuevo se aparte del padre, y esta tendencia es únicamente el origen de la capacidad para establecer amistad con las personas del propio sexo. En la niña, la fijación al pene paterno es más directamente precursora de la actitud heterosexual. Los instintos destructivos o de muerte, dirigidos contra el propio organismo en un momento en que no se hallan suficientemente neutralizados por la libido, a causa de la insuficiente satisfacción de esta, son la causa de la ansiedad básica en el lactante. Resume muy bien esto Teresa Benedek, diciendo, la ansiedad, por tanto, no es un temor a la muerte, sino la percepción del instinto de muerte que ha sido liberado en el organismo. La libido narcisista se defiende de este peligro desviando el instinto de muerte hacia el exterior y proyectándolo en el objeto. La parte del impulso de muerte que permanece en el organismo queda vinculado a la libido y da lugar al masoquismo primario, excitación sexual producida por el propio dolor. Al mismo tiempo, el yo utiliza aún otro medio para defenderse de este instinto de muerte que permanece en el interior del organismo, consistente en utilizar una parte de él contra otra parte, siendo este el origen de la división entre yo y superior, que, por tanto, comienza a establecerse ya durante la fase oral. El objeto revestido por los impulsos destructivos del sujeto es posteriormente introyectado, de manera que, aun cuando el niño se ha defendido del peligro instintivo interno proyectando los impulsos destructivos al exterior y convirtiéndolo en un peligro externo, por la introyección la amenaza vuelve a quedar de nuevo internalizada, constituyéndose una interacción continua y recíproca entre proyección e introyección. De acuerdo con lo dicho en el párrafo anterior, la fuerza y agresividad del superior alcanza su máxima intensidad en la etapa oral sádica, dependiendo primordialmente no de las circunstancias externas, sino de la fuerza e intensidad de los propios impulsos agresivos, tanto de los que permanecen en el interior como de los que se han proyectado sobre el objeto posteriormente introyectado. En esta etapa, además, el niño no tiene aún capacidad para reconocer los objetos como son en la realidad, sino que los siente como objetos idealmente buenos y poderosos, con capacidad para satisfacer todas sus necesidades, por un lado, y objetos igualmente poderosos pero destructivos, peligrosos, persecutorios, revestidos de sus impulsos destructivos, de los que proviene todo el peligro y sufrimiento, por otro. No son, por tanto,
los objetos reales los que introyecta el niño, sino las imágenes, idealizadas y terroríficas, de estos objetos. Es por esto por lo que el superior del niño posee, en la etapa oral sádica y primera etapa anal, características de crueldad y agresividad muy superiores a las de los aspectos del superior formados en la fase fálica, por internalización de las imágenes normativas, censuradoras, etc., pero también protectoras, de los objetos reconocidos ya como objetos totales y encuadrados en la realidad. Las amenazas del superior contra el ello y el yo son la reproducción de la agresividad dirigida contra el objeto, por lo que el superior y el objeto internalizado son sentidos por el yo como crueles enemigos interiores, de los cuales se defiende con renovada agresividad e intentos de expulsión violenta. Los impulsos destructivos del niño se dirigen primero hacia la madre, pero pronto se extienden al pene del padre, que en su fantasía, conocimiento filogenético del coito, ha sido incorporado al cuerpo de la madre durante las relaciones sexuales. En sus fantasías, el niño realiza fuertes ataques sádicos contra la imagen combinada de sus padres en copulación, y como resultado de ellos espera un ataque vengativo por parte de esta figura combinada. El conflicto edípico se inicia tan pronto como el niño comienza a experimentar estos sentimientos de odio contra el pene del padre, lo que ocurre aproximadamente a finales de la etapa oral sádica, es decir, a finales del primer año de vida. En esta época existen ya verdaderos impulsos genitales mezclados con los impulsos anales y orales propios de la misma, y, por ello, difícilmente reconocibles. En las fantasías que acompañan a la masturbación genital se descargan los impulsos destructivos dirigidos contra la pareja paterna, mezclados con los libidinosos, siendo estos impulsos los que hacen que el superior se oponga a esta masturbación y los que originan los sentimientos de culpa adscritos a la misma, sentimientos que más tarde se extenderán a toda la actividad sexual. Sí, por tanto, las tendencias edípicas del niño aparecen durante esta primera etapa de la vida en que predominan las pulsiones sádicas. Podemos comprender que son los impulsos destructivos los que originan el conflicto edípico y la formación del superior. Esto equivale a decir que lo que pone en marcha la formación del superior son los impulsos destructivos, unidos a la incorporación parcial de los objetos que se produce durante la etapa oral sádica. La extrema crueldad y agresividad de este primer núcleo del superior se debe precisamente a que la fase de mayor apogeo del sadismo tiene lugar durante la etapa oral sádica, llegando a su declinación a finales de la primera etapa anal. Lo visto hasta ahora nos permite comprender que no se trata de que los impulsos sádicos se recrudezcan por una regresión a la fase sádico-anal a consecuencia de la ansiedad motivada por el conflicto edípico, sino que es debido a la excesiva intensidad de los impulsos sádico-anales el que la fase propiamente edípica no sea alcanzada de forma adecuada, ni, por consiguiente, pueda resolverse de forma satisfactoria. Si los impulsos agresivos contra los objetos son excesivamente fuertes, el superior que se forma es también extremadamente cruel y severo, dando lugar a una intensa ansiedad. Entonces, los objetos internalizados son sentidos como enemigos peligrosos, y la distancia que separa los objetos reales de las terroríficas imágenes que de ellos tiene el niño es demasiado grande. En esta situación, dado que la ansiedad intensifica la agresión dirigida a desembarazarse del superior y de los peligrosos objetos internos, los impulsos genitales no adquieren el suficiente vigor, bajo el predominio de las pulsiones sádicas pregenitales, la identificación con el progenitor del propio sexo no se produce, y finalmente no es posible enfrentarse y luchar con un rival edípico, el progenitor del sexo opuesto, sentido como tan terrible y amenazador. Por tanto, si el conflicto edípico no se resuelve, es porque, debido a las circunstancias que acabo de enunciar, no se establece satisfactoriamente el estadio genital del desarrollo ni se logra una actitud heterosexual suficientemente enérgica y dominante. La comprensión de los síntomas clínicos y la estructura caracterológica del obsesivo debe ser ampliada ahora con las ideas que acabo de exponer. Los sentimientos de culpa y los escrúpulos del obsesivo están ligados a los ataques que realiza, en su fantasía, contra el cuerpo de la madre, durante la etapa oral sádica y primera etapa anal, empleando para ellos la orina y los excrementos. Debido a esto, tales elementos son sentidos como sustancias peligrosas y venenosas. El sujeto teme ser atacado a su vez con estas sustancias por los mismos procedimientos que él, en su fantasía, emplea,
y experimenta al mismo tiempo interés y miedo por las heces y por la suciedad en general. Las formaciones reactivas a que anteriormente me he referido, orden, aseo, amor extremado a la limpieza, pulcritud esmerada, etc., están íntimamente vinculadas a los sentimientos de culpa derivados de los ataques al cuerpo de la madre, así como a la ansiedad que de los mismos se origina. Las dudas e incertidumbres acompañadas por la necesidad de saber, asegurarse, contar, repetir, etc., que hemos visto como propias del carácter obsesivo se relacionan también con estos ataques imaginarios al cuerpo de la madre. El sentimiento de duda que tortura a los obsesivos es motivado por no poder saber exactamente cuál es el daño que se ha producido al objeto y cuál el que se ha recibido, vengativamente, en el interior del propio cuerpo, ya sea ocasionado por el objeto malo internalizado, ya sea proveniente del exterior. El resultado de esta duda es la necesidad compulsiva de saber, conocer, contar, ordenar, etc. En la parte correspondiente a la clínica hemos visto que, si el enfermo intenta resistirse a las compulsiones obsesivas, se presenta una intensísima ansiedad. Esto pone de relieve que tales actos obsesivos tienen como finalidad evitar la aparición de esta ansiedad. Ya he mencionado, en este y otros capítulos, que las ansiedades más primitivas se refieren tanto al temor de que el objeto sea destruido por los impulsos agresivos dirigidos contra él como a que el propio cuerpo sea también destruido por el objeto que, a consecuencia de los ataques que se le han inferido, en la fantasía del niño se ha convertido en amenazador y peligroso. Por tanto, la ansiedad que tratan de eliminar los actos obsesivos es precisamente la que se centra en el temor de destruir y ser destruido. Este conocimiento nos permite comprender, con mayor profundidad de la lograda hasta ahora, el significado de los síntomas obsesivos. Sin que pueda referirme de nuevo a todos los síntomas obsesivos descritos en el apartado correspondiente a la clínica, mencionaré algunos de ellos a guisa de ejemplo, para mostrar la luz que sobre los mismos arroja esta concepción de las ansiedades primarias. El acumular compulsivamente, retener y guardar, representa, por un lado, el robo y la destrucción del cuerpo de la madre, y, por otro, el esfuerzo por devolver todo lo que se ha robado, niños, heces, orina, leche, el pene del padre, etc., debido a la ansiedad, sentimientos de culpa y temor al castigo que acompañan a tal robo. Es por esto por lo que el obsesivo cuenta y ordena compulsivamente para asegurarse de que puede devolver todo lo que ha tomado. Pero, dado que se mezcla el impulso sádico de robar y destruir con el afán de devolver para escapar a la ansiedad y a la culpa, nunca llega a sentirse tranquilizado. La necesidad extremada de asegurarse de que todas las cosas están en su sitio, acompañada del sentimiento de que tal o cual de ellas no está debidamente colocada, con la compulsión de retocar una y otra vez su emplazamiento, así como el sentimiento de incompletud después de realizar cualquier acto, sentimiento que obliga a repetir incansablemente dicho acto, como lavarse las manos, ponerse los zapatos, entrar o salir de la habitación, etc., se hallan también originados por la mezcla de los impulsos sádicos de robo y destrucción, por una parte, y la necesidad de devolver y arreglar para escapar al sentimiento de culpa y a la agresión del objeto, por otra. El afán de acumular dinero y guardarlo, especialmente en forma de efectivos disponibles en cualquier momento, así como el miedo a quedar desprovisto de la suficiente cantidad de dinero para hacer frente a cualquier contingencia imaginable, actitudes ambas muy frecuentes en los obsesivos, se basan en la necesidad de sentirse prevenidos para hacer frente a las exigencias de la madre, para la vida psíquica inconsciente del sujeto, no importa que ésta haya fallecido, ya que ella podría reclamarlo que se le ha robado en las fantasías sádicas del sujeto. Pero como en estas actitudes también se mezclan los impulsos a robar, estropear y destruir, vemos que el obsesivo presenta rasgos de avaricia alternando con prodigalidad y derroche. Los fuertes sentimientos de culpa ligados a la sexualidad, que es sentida como algo malo, sucio y vergonzoso, son, en parte, debidos al predominio del erotismo anal, pero también al hecho de que las fantasías que acompañan a la masturbación infantil, en las que se centra toda la problemática edípica, son fantasías sádicas, dirigidas contra la imagen de los padres en copulación. De forma que la culpa y la ansiedad no son propiamente debidas a los impulsos sexuales y a la masturbación en sí, sino a los impulsos agresivos confundidos con los libidinosos que se expresan y descargan en la masturbación.
Finalmente, diré algunas palabras acerca de los factores que motivan que, pese a sus esfuerzos por arreglar, restaurar, ordenar, devolver y escapar, así, a la ansiedad persecutoria, el obsesivo no alcance su objetivo y se vea obligado a repetir una y otra vez las mismas maniobras. Ya he dicho que el tipo de pensamiento que caracteriza las etapas pregenitales es el pensamiento mágico omnipotente. Debido a esta omnipotencia, no solo el pensamiento basta para causar daños a los objetos, sino que además estos daños son enormes y de proporciones grandiosas. Por tanto, la capacidad de devolver, arreglar, restaurar, etc., también deberá ser omnipotente y grandiosa, a fin de equilibrar los daños producidos. Pero ocurre que el sentimiento de omnipotencia restitutiva no puede igualar al de la destructiva, debido a que cuando aparece la necesidad de esta última se ha alcanzado un nivel de desarrollo del yo y de las relaciones de objeto en el cual el sentimiento de omnipotencia ha perdido ya parte de su fuerza, puesto que, como he dicho anteriormente, los mecanismos obsesivos comienzan en la etapa anal secundaria, en la que el sentimiento de magia y omnipotencia es mucho menor que el existente en las etapas oral sádica y anal primaria. Por otro lado, los impulsos sádicos interfieren constantemente con los deseos de devolver, lo cual hace que las maniobras restitutivas se debiliten aún más. En muchos casos, el temor a la omnipotencia destructiva lleva al enfermo a una inhibición del pensamiento, de la sexualidad y de toda la actividad creativa, ya que parece como si el sujeto temiera que toda manifestación de capacidad constructiva mostraría que esta misma capacidad ha sido utilizada en un sentido destructivo, omnipotente y, por tanto, imposible de contrarrestar. En otras ocasiones, el enfermo intenta asegurarse de su omnipotencia constructiva, que puede compensar todos los daños causados, mediante un desplazamiento de la demostración de esta capacidad a un acto en sí mismo insignificante que entonces se ve obligado a repetir compulsivamente, sin que nunca la demostración le deje convencido.